Bendecido miércoles, hermanos y hermanas. Buenos días. Bendecido, bendecido día. Espero que se encuentren bien. Donde en el horario que escuche esta reflexión o en el momento que te encuentres, donde vayas, nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Y hoy día, 16 de julio, celebramos la solemnidad, la memoria y la solemnidad de la Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chile. Y también pidiendo por cada uno de ustedes, también nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos: ven Espíritu Santo, renueva los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Ven Santo Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renueva la faz de la tierra. Amén. Y le pedimos a nuestra Madre también, Madre de la Iglesia, Madre de nuestra patria, Madre del mundo, Madre de Latinoamérica, Madre de Chile, por todos los países también y por cada una de nuestras familias, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las lecturas de hoy. La lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 18, del 1 al 2, versículo del 1 al 2 y versículo 41 al 46, dice: Al tercer año, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: Ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab, y le dijo: Sube a comer y beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra, en el rostro entre las rodillas, y dijo a su servidor: Sube, mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: No hay nada. Elías añadió: Vuelve a hacerlo 7 veces. La séptima vez el servidor dijo: Se eleva el mar, una nube pequeña, como la palma de una mano. Elías dijo: Ve a decir a Ahab: Engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes, el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo de hoy, Salmo 129, versículo del 1 al 8. La antífona dice: En el Señor se encuentra la misericordia. Repetimos: en el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Repetimos: en el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera en el Señor, más que el centinela la aurora. En el Señor se encuentra la misericordia. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia.
Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. La segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El Evangelio de hoy, capítulo 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella, el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy día es una solemnidad, al menos aquí en Chile, se celebra nuestra patrona de Chile, y en algunos otros países también es patrona, pero más que la advocación, obviamente, también es celebrar, dar gracias a Dios porque Dios nos envió a una madre espiritual donde podemos también acogernos, donde ella intercede por nosotros. Ella no es Dios, ella no hace el milagro, sino es, es Dios quien hace el milagro, pero ella también como madre intercede, es ejemplo de madre, ejemplo también de mujer, y nos acompaña. Y esta advocación, podemos decir algo histórico. eh, la Sagrada Escritura celebra la belleza del Carmelo, donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo, lo que podemos decir en la lectura. Pero históricamente en el siglo XII algunos eremitas se retiraron en aquel monte, constituyendo más tarde una orden dedicada a la vida contemplativa, bajo el patrocinio de la Virgen María. El monte Carmelo, cuya hermosura ensalza la Biblia, ha sido siempre un monte sagrado. El profeta Elías lo convirtió en un refugio de la fidelidad al Dios único y al lugar de encuentro con el Señor. En tiempo de las cruzadas, ermitaños cristianos inspirados por la vida del espíritu del profeta se acogieron en las grutas de aquel monte, reuniéndose en torno a una iglesia que dedicaron a la Virgen María, tomándola como patrona de su grupo. Llegado de Oriente a Europa en el siglo XIII, extendieron la devoción a la Virgen María bajo la advocación del Carmen, advocación enriquecida con el don del escapulario, que es para los que lo visten signo de protección, estímulo, de imitación y promesa de salvación. Hoy le pedimos al Señor que nos haga llegar, por intercesión de la Virgen María, hasta Cristo, monte de salvación. También por la orden carmelita, también que ellos fueron los que bajo
la advocación de la Virgen María también formaron la congregación, obviamente bajo el don del Espíritu Santo. Y bueno, y la palabra de Dios nos invita, damos gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios hace milagros, hace promesas, y en la palabra de Dios donde vemos que después de 3 años en la lectura de Primera de Reyes, ¿no es cierto? Que leíamos, vemos que después de 3 años de sequía, Dios envía a Elías ante el rey Ahab para contrarrestar la creencia en el Dios de Baal y Yahvé. Mientras el rey está más preocupado del comercio y sus ejércitos, el pueblo pasa hambre y abandono. El profeta Elías, en el nombre del Señor, le da la batalla al baalismo en su propio terreno, ¿no es cierto? Y es decir, le atribuye al Señor los mismos títulos. Eh, Dios le dice que vaya a Elías, le dice a Elías que vaya al rey, donde el rey Ahab, ¿no es cierto? Para que pueda así contrarrestar la creencia del baalismo, ¿ya? Un dios extranjero, donde el Señor también hace llover en el pueblo de Israel, ya después de 3 años, da el milagro, y eso le pide al profeta Elías que él interceda, que él pueda anunciar a Dios, y así Dios poder hacer ese milagro. Y el Monte Carmelo es el refugio donde el profeta Elías también lo toma como refugio. Por eso es muy importante también. Y por misericordia, y así cantamos el Salmo, el Señor se encuentra la misericordia. Por misericordia entonces también hace milagros el Señor en nuestra vida. Y por esa misma misericordia que hizo con el pueblo de Israel después de 3 años de sequía, también el Señor ha hecho misericordia en nosotros, en nuestra vida. Y esa misma misericordia que tiene el pueblo, que San Pablo nos dice en los cristianos de Galacia, ¿no es cierto? Que a los Gálatas les dice, da a conocer a un Cristo da a conocer a Cristo, y les dice que puedan alcanzar la madurez. Por medio de Cristo se puede alcanzar la madurez y libertad, es decir, la esclavitud debe terminar, porque con Jesús se llega a la madurez como personas libres y hija y heredera de los dones de Dios. Por eso el Espíritu del Hijo Jesús clama al creyente con el lenguaje cariñoso de Abba Padre. O sea, el Espíritu de Dios nos hace reconocer a Dios como Padre, nos hace clamar a Dios como Abba Padre, y nos invita y nos dice que somos libres, que somos, bajo a conocer a Cristo, somos personas libres. Debemos eh, dejar la esclavitud de los pensamientos mundanos, la esclavitud del pecado también. Y bajo esa libertad nosotros, al conocer a Cristo, llegamos a la madurez. Y esa es la invitación también que nos invita hoy, también la lectura de los Gálatas, a buscar a Cristo para llegar a esa madurez espiritual. Y con esa madurez espiritual también vemos que el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, nos presenta la escena donde está eh, la escena de la cruz, donde está María, la madre de Jesús, la mujer de Cleofás y María Magdalena, y donde Jesús le dice al discípulo, ¿no?, que él está acompañando, le dicen, perdón, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dice a la mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa escena que contemplamos también
en el Viernes Santo, ¿no es cierto? En la Pasión. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Ya esa escena tan hermosa, ¿no es cierto? Y donde nos invita a nosotros, el discípulo nos es representado por todos nosotros que acogemos a María. Jesús nos invita a acoger a María y nos dice, ahí tienes a tu hijo, no, ahí tienes a tu madre, ¿no es cierto? Y nosotros acoger a María como nuestra madre. Entonces esa es la invitación hoy en día, que bajo la advocación del Carmelo, pero dar gracias a Dios porque Dios nos presenta y nos deja a una madre. El Señor nos deja su propia madre y nos dice que nuevamente que ahí está nuestra madre, y acogerla y así también dar gracias por la misericordia que ha tenido con nosotros en nuestra vida, y nos invita a ser personas eh, maduras espiritualmente y buscar a Cristo para llegar a esa madurez. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estés bien. Un abrazo. Bendecido día.